vamos a ver algo bastante importante, que es algo que ustedes van a ver a detalle con sus escenarios. Y hoy vamos a hablar acerca de los altos y bajos de alta probabilidad. Entonces, aquí a la mayoría entendemos cómo nosotros validamos un fractal, qué son las reglas que necesitamos para validar un fractal. Entonces, para recordar, listo, voy a escribirlas aquí rápidamente. Entonces, entendíamos nosotros que para identificar cualquier fractal y validarlos en una estructura alcista, el primer paso que yo debería hacer es identificar un higher high. ¿Listo? Eso es lo primero que yo debería hacer cuando tengo una estructura alcista. Y si tengo una estructura bajista, lo primero que yo debería hacer es identificar un lower low. ¿Listo? ¿Cuál lower low debería yo identificar? El más cercano al precio actual. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí sabemos que el higher high es el punto que crea el movimiento más profundo. Listo. Entonces yo una vez identifico el higher high, ¿cuál es el siguiente paso? Identificar y validar un boss. ¿Listo? Quiebre estructural. Y ya saben que lo hacemos con cuerpos de velas. Listo. Tercero, me hago la pregunta, ¿desde dónde viene el precio a generar el boss? ¿Listo? Y eso lo hacemos ¿para qué? Para identificar el higher low. ¿Listo? Por eso nos hacemos esa pregunta. Listo. Cuarto, creación de nuevo higher high. ¿Listo? Quinto, creación de nuevo fractal y rango operativo. ¿Listo? Estas son las 5 reglas que nosotros usamos para identificar un fractal. ¿Listo? Todo en orden, no podemos hacer nada, no puedo empezar a hacer el paso 3 y luego irme al 1, luego el 2. Primero el 1, luego el 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Esas son las reglas que yo debo respetar. Ahora, ya una vez yo identifico ya mi fractal, empezamos a ver a detalle lo que se llama la neutralización. ¿Listo? Entonces voy a dibujar por acá la estructura. Vamos a suponer que estamos en la estructura alcista. Tenemos aquí lo siguiente. Listo. Precio viene, nos genera un fractal al alza. Aquí ya sabemos que debemos aplicar estas reglas para yo poder entender que mi fractal puede ser de aquí hasta acá. ¿Listo? Pero, ¿qué le va a dar probabilidad a este fractal? Aquí en este área. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué es lo que le va a dar esa potencia, esa probabilidad a este escenario? Y aquí es donde vamos a empezar a ubicar lo que son las neutralizaciones, es decir, que el precio se lleve un bajo o un mínimo. Si yo estoy comprando, listo, a mí me interesa que este fractal que yo estoy buscando en el precio, antes de generarlo, listo, se lleve liquidez. Es decir, que en esta zona de acá, listo, yo puedo ver que el precio viene bajando y lo vamos a ver de dos formas. Listo, la primera forma es con una estructura, ahí, listo, precio neutraliza y genera nuestro fractal. O también lo podemos ver con las velas. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos estas velas acá. El precio quizás viene acá y nos genera esto.
¿Listo? Una forma de verlo también con las velas, ¿listo? Es verlo con las mechas. Es decir, que esta mecha se lleve liquidez, ¿listo? O neutralice el bajo de la vela anterior, ¿listo? Entonces, eso es un pequeño detalle, ¿listo? Es una huella institucional que nosotros deberíamos aplicar, ¿listo? A la hora de identificar un fractal y una zona, ¿listo? Entonces recuerden que antes de generar todo este fractal, bueno, aplicar las reglas, traten siempre de observar que ese fractal, ya sea que sea también de aquí, ¿listo? De algún bajo anterior, pero que el precio se lleve liquidez. Es muy importante eso porque ahí nos está indicando que hay una huella institucional. ¿Listo? Entonces ya sabemos, lo podemos ver de esta forma o lo podemos ver de esta forma, con las velas. Siempre que la vela que genera el movimiento neutralice. ¿Listo? Tome liquidez, saque liquidez, haga un falso movimiento. A eso lo vamos a ver como neutralización. Entonces, yo tenía un ejemplo por acá con un trade que había visto con el dólar yen, justamente para explicarles eso y vamos a buscar más ejemplos, van a dar cuenta. Y eso fue en 5 minutos, este escenario. ¿Listo? La estructura completamente alcista. Me acerco aquí a este área, a este escenario. Entonces vean aquí lo que hacemos. Primero es importante aplicar las reglas. ¿Listo? Entonces yo veo que mi estructura viene alcista y acá lo que yo empiezo a hacer es aplicar las reglas. Primero, identifico el higher high. ¿Cuál es el higher high? El higher high es el punto que genera el retroceso o movimiento más profundo. ¿Listo? Y vemos que este fue el punto estructural que nos genera este movimiento. Por ende, ahí voy a marcar mi línea, que es la que me ayuda con el paso número 2. Y el paso número 2 es poder identificar el quiebre que hace el precio con cuerpos de vela. ¿Listo? Luego nos hacemos la pregunta, ¿desde dónde viene el precio y hasta dónde llega? ¿Listo? Y ahí ya tenemos un fractal. Y empezamos a agregarle los detalles. ¿Listo? Entonces empezamos a ubicar que la zona de descuento, ¿listo? El IFC, el imbalance. Todos esos pequeños detalles son los que empezamos a aplicar ya en este fractal. Y es lo que le va a dar alta probabilidad cuando yo empiece a elegir mi zona. ¿Listo? Entonces, en este caso teníamos aquí el imbalance. ¿Listo? Y aparte de ese imbalance, lo que les decía de la liquidez, es muy importante poder observar que el precio neutralice, ¿listo? Y nos genere el movimiento al alza. Y esos son señales de que en esta zona, ¿listo? Hubo movimiento institucional en este área. ¿Cómo lo sabemos? Por estos movimientos. Siempre recuerden que ni el público, ni el trader retailer, ni nosotros, ni porque se reúnan 100 traders a vender en una casa, van a mover el precio. ¿Listo? Entonces, es importante que estos movimientos son generados por instituciones. ¿Ven? Entonces, esto siempre tenerlo en cuenta. Y bueno, ahí se dio el escenario. Vamos a buscar más. Y nos vamos a ir al euro dólar. Aquí es donde me gusta ubicar. Ah, bueno, digamos este trade que había tomado por ahí rápido. Listo. Fue por lo siguiente. Teníamos la estructura bajista. Muchas veces cuando el precio está en medio del desarrollo del impulso diario, como ahorita vemos que está haciendo. Listo, ahí está. Teniendo en cuenta que el precio está generando esto, lo que se hace en temporalidades menores es buscarle ventas, ¿sí? Buscar escenarios bajistas, ya sean 5 en 15.
pero que yo pueda aplicar las reglas. Entonces, muchas veces ocurre cuando el precio viene cayendo y yo sé que está en el impulso diario y él empieza a hacer esto. Y a veces no llega a estas zonas. ¿Listo? Y nosotros lo podemos esperar allá porque generó algún quiebre y lo esperamos y el precio empieza a seguir cayendo y nosotros lo seguimos esperando por allá y empieza a hacer esto. ¿Listo? Entonces, cuando el precio empieza a hacer este tipo de escenarios, es importante seguir ese order flow. Y más cuando entiendo que el precio está en su impulso diario bajista, porque muchas veces él no genera los retrocesos profundos, porque sería muy fácil que el público se agregue a esa tendencia. Y es más fácil pagarle al 5% que pagarle al 95%. Entonces aquí había un movimiento en esta zona, lo hice así como un medio scalping en este área de acá. Y lo que hace este movimiento o este fractal en específico, ¿listo? Es generar el quiebre, ¿listo? Con cuerpo en esta zona. Me hago la pregunta, ¿desde dónde viene y hasta dónde llega? ¿Listo? Bien, eso es importante. Ahora, lo que observé en este área y lo que hice que yo ejecutara este trade fue lo siguiente, lo que le dio probabilidad fue que el precio se lleva la liquidez de ese máximo, ¿listo? Aquí en esta zona, toma liquidez y genera la caída, ¿listo? Entonces cuando genera la caída, ahora yo empiezo a validar mi zona. Pues tomo el extremo, que es donde se genera, ahí observamos imbalance, ¿listo? Y liquidez previa a la zona. Y esto es lo que yo siempre uso para un escenario. Pero lo más importante es no apegarse al resultado de un trade. ¿Listo? Eso es lo más importante. Siempre que yo siga las reglas, ya, es lo único que debe importar. Entonces la salida para este escenario es que nos genere lower low. ¿Listo? Ya sea que él lo haga o no lo haga. Pero en base a mis reglas, si yo determino mi entrada acá, mi salida va acá. Ahora, ¿dónde pongo el break-even? ¿Qué momento ponemos break-even? Cuando el precio ya está cerca a generar el quiebre. ¿Listo? Eso es importante. También, en muchos escenarios, cuando vamos a darle validez a esto, que lo hace en el decisional, es muy importante también que ese decisional se lleve liquidez. ¿Listo? Entonces, probablemente a veces el precio viene cayendo, viene por acá y empieza a hacer esto y cae. Y tenemos de aquí hasta acá. Entonces vamos a suponer que el precio ya empieza su retroceso. ¿Qué es lo que yo determino en ciertos escenarios? Por ejemplo, a veces vemos que el precio cuando no llega a los extremos y reacciona a un nivel más bajo, ahí debemos determinar lo siguiente. Si en este movimiento, listo, donde el precio generó el BOS, dejó un imbalance y aparte de ese imbalance se lleva algún máximo. ¿Listo? Neutraliza algún punto estructural y genera la caída. Si eso ocurre, entonces yo digo, bueno, en vez de tomar esta zona de acá, voy a tomar este área de acá, que es donde dispararon y le inyectaron bastante capital para generar el imbalance, el quiebre y la neutralización. ¿Listo?
Y ahora, ¿qué es importante? Es importante que el precio le cueste llegar a este área para yo determinar mi escenario en venta y ya sabemos que el objetivo va aquí en este área. ¿Listo? Eso es importante. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a empezar a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí en este área yo tenía una entrada que no se activó. Vean lo que hace el precio. Genera el bearish boss. Listo, aquí aplicamos las reglas, ya todos saben. Primero identifico el lower low, luego el rompimiento con cuerpo, desde dónde viene y hasta dónde llega. Por aquí había llegado, más o menos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hizo que yo le diera alta validez a este fractal en específico? Yo lo voy a determinar aquí, y yo tenía una zona, más o menos como por acá. Y ahí ya me había bajado como a 3 minutos listo, más o menos era algo así. Lo que hizo que yo le diera validez a este fractal en específico fue que el precio había neutralizado, ¿listo? Un punto estructural anterior, un máximo anterior a él, ¿listo? Entonces vean cómo él neutraliza y cae, ¿listo? Y ahí empezamos a aplicar las reglas, entonces ya empezó a determinar que él aquí está dejando liquidez interna en esta zona. Inclusive acá tenía esto, aquí, porque para mí era un máximo que él había generado, donde no logró llegar aquí a estas zonas, ¿listo? Entonces aquí nos deja un imbalance, aquí en este área, ¿listo? En una temporalidad más pequeña. Y ahí es donde ya puedo programar, ¿listo? Porque ya en mi cabeza está que estoy en el impulso bajista diario. Por ende, las ventas van a tener más probabilidad que estar comprando. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a aplicar las reglas. Eso es lo único que nosotros empezamos a hacer. ¿Listo? Y luego me doy cuenta que ya el precio, pues ya generó, vea, esto lo tenía algo así. Ya después me he dado cuenta que el precio había generado este lower low, ¿sí? Entonces, si ya lo genera, pues ya borro. Ya eso lo borro porque ya llegó a mi objetivo. ¿Listo? Entonces, si ya llega a mi objetivo, pues ya no tiene sentido volver a programar. Pero después nos damos cuenta que el precio genera una reacción desde acá. ¿Listo? Y vamos a ver desde dónde generó ese movimiento. Entonces, me doy cuenta, aquí el precio generó una ruptura, pero la hace con, bueno, la hace con cuerpo. ¿Listo? Sin embargo, pues no cae más. Diría, hubiera sido bueno que cayera un poquito más. Pero bueno, ahí hace su movimiento. ¿Listo? ¿Quién lo genera? Lo genera este de acá. ¿Ven? Y empezamos ahí a aplicar que el precio es el imbalance. ¿Listo? Vamos a acercarnos a este área. Y por ejemplo, aquí, en esta zona, la vela que yo tomaría es esta. ¿Por qué esa? Porque esa fue la vela que se lleva la liquidez de las anteriores. ¿Listo? Miren, neutraliza, cae, genera un boss y genera un imbalance. ¿Listo? Las reglas que ahorita les expliqué. Entonces, lo que les decía, esas cosas generan huellas institucionales. ¿Listo? Y ahí es donde reacciona muy exactamente el precio y se va. Y bueno, previo a esa zona, él ya nos está, él ha dejado liquidez, que es la forma en cómo nosotros validamos una zona. ¿Listo? Y el higher low, el lower low, perdón, correcto de este fractal es este de acá. ¿Por qué es ese? Porque fue el que empezó a generar el movimiento más profundo. ¿Listo? Ni este,
ni este de acá, ¿listo? Lo genera como este. ¿En la diferencia? Por ende, si yo determinara mi entrada allá arriba, mi salida, así el precio caiga 1000 pips, pero yo debo respetar que mi salida debe ir por debajo de ese lower low, ¿listo? Y mínimo debo buscar uno más ahí, ¿listo? Entonces, esto es lo que quiero que empiecen a detallar ahora en su operativa. Traten de agregar este detalle más, ¿listo? Porque es una huella institucional que realmente le da más probabilidad a ese fractal. ¿Y dónde los encontramos? En altos y en mínimos, ¿listo? Entonces vean que tanto aquí como que yo validé esta zona, por eso se lleva liquidez, acá se lleva liquidez de las velas anteriores. Entonces vean, justamente acá tenemos ejemplo de neutralización con estructuras, ¿listo? Y aquí lo vemos con la vela, ¿bien? Esas son las dos formas de observar esos quiebres. A ver, vamos a irnos por aquí arriba. Mira, 15 minutos, voy a borrar todo. Y vamos a irnos al pasado. Vamos a buscar más ejemplos para que quede más claro. Entonces, no es una regla que deban cumplir sí o sí, pero lo que les digo le da más probabilidad a ese fractal. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a marcar que el precio generó este quiebre en esta zona. Voy a acercarme. Voy a acercar un poquito más. Más. Tenemos esto. Le vamos a apagar micrófonos. Listo. Entonces vean aquí, quiero que vean aquí la diferencia también de la validación de un punto estructural. ¿Listo? Aquí en esta zona, por ejemplo. Si yo me acerco aquí a este área, yo voy a empezar a observar un quiebre con mecha. ¿Listo? Entonces, si es un quiebre con mecha, para mí no es tan válido ese nivel. Es decir, yo no tomaría una compra acá. ¿Listo? Así se haya llevado liquidez, así haya generado el imbalance, pero yo no la tomaría. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Aquí el precio sí genera una ruptura, ¿listo? Con cuerpos de vela que cerraron por encima. Por ende, ¿listo? Si yo quisiera empezar a vender, yo no vendería el quiebre de este, sino yo vendería el quiebre de este. ¿Listo? Para que eso lo tengan en cuenta. Entonces, por eso es que marco este nivel. Y ahí yo escogería shot. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa información en mi cabeza, ya puedo empezar a buscar escenarios bajistas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí el precio lo que hizo fue respetar este área. ¿Listo? El respeta este área y bueno, se va. Vamos a ver qué estructura se empieza a hacer. Digamos aquí en este área, lo que yo les decía ahorita, si ven que esto es un impulso diario del pasado y es muy similar al que está ocurriendo ahorita. El precio cae y a veces ustedes, digamos acá, ustedes determinan esto y marcan la zona acá y lo esperan, ¿sí? Pero muchas veces el precio no va a hacer eso porque va con fuerza, va con volumen.
el precio no va a llegar hasta allá de una. Quizás son zonas que él deje para llenar por ahí en 3 meses después, cuando ya cambie la estructura. Pero si el precio va con mucha velocidad, él empieza a hacer esto, a caer así de forma lenta. ¿Listo? Entonces, ese es el order flow que yo voy siguiendo. Sí, yo empiezo a detectar eso. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, que venía cayendo desde acá, de acá. Yo aquí marco esta zona y esta de acá. ¿Listo? Aquí justamente les quería mostrar eso. Si yo, por ejemplo, hubiese determinado algo así, yo hubiera marcado esto como una zona para entrar en venta, siguiendo ese order flow. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que fue un área que se llevó liquidez de esta vela anterior. Esto se ve como el precio aquí manipula fuerte al alza y luego, ¡boom!, cae. ¿Listo? Y yo le tomaría una entrada ahí, entendiendo esa pequeña reacumulación que el precio estaría haciendo. Entonces también tendría en cuenta la liquidez, tendría esto acá, equal highs, ahí le pondría la entrada. Ya sea que se active o que no se active, pero ahí yo sí le pondría una entrada en base a lo que estoy explicando. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el precio? El precio toma liquidez, neutraliza, ¿listo? Genera el quiebre con cuerpo y posiblemente si no, si no lo veo acá en 15 minutos, me vea 5 a 3 veces aquí, genera un imbalance. Y bueno, ¿qué hace el precio? El precio pues sigue cayendo. ¿Listo? Aquí en este área, en esta zona de acá. El precio, vean que en base a este order flow que él está haciendo, el precio genera, bueno, aplico las reglas. El precio genera aquí el quiebre, desde dónde viene y hasta dónde llegó. ¿Listo? ¿Cómo le doy validez a este fractal? Porque se lleva, neutraliza, listo, vean, neutraliza este área acá, ahí neutraliza esa zona y cae, listo, por ende, aquí podríamos buscar una entrada, listo, vean aquí, por ejemplo, en este área, el precio genera la ruptura, neutraliza en este área, tomamos esa vela, vean dónde vuelve a reaccionar, o vean dónde tiene una reacción, así no hayan entrado, pero quiero que noten dónde hay comportamientos y reacciones con mayor probabilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya el precio hace su cambio. ¿Listo? Porque ya después de que, algo que también siempre deben tener en cuenta, cuando el precio empieza a hacer esto y esto, ustedes pueden operar los primeros fractales. Está bien que los operen. Pero recuerden que el precio, si ya está formando una línea de tendencia, ¿listo? Y ustedes ven ya esto claro y ya quieren operarle por acá, ya es muy tarde. ¿Listo? Ahí ya es tarde porque probablemente el precio llegue, ¡pum! Y siga cayendo. ¿Listo? Eso es algo que debo tener en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo siguiente. El precio genera desde acá hasta, hasta aquí. ¿Listo? Ese fue el último movimiento bajista. Luego vemos que el precio genera un shot en ese área. ¿Listo? Y me doy cuenta que cuando generó este fractal al alza, ¿listo? Vean que este nivel toma liquidez de este área. ¿Listo? Neutralizo ese mínimo
generó la subida y me generó imbalance. Si ven esa combinación, si ven cómo le damos más probabilidad a ese fractal alcista. Por eso es importante ubicar esto de acá, porque yo entiendo que ahí hubo un institucional, ¿listo? Generando esa neutralización. Entonces, si determinamos, por ejemplo, la compra aquí, mi punto de salida, sí o sí, tiene que ir aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que el precio se vaya, o sea, pueda que existe, sí exista la posibilidad que el precio se haya disparado, pero las reglas son las reglas. ¿Listo? Y las reglas me dicen que mi punto de salida va aquí. ¿Listo? Porque sabemos que muchas veces cuando el precio genera quiebres de máximos, tiende a girar. Como acá vean, genera el quiebre de este nivel, pueden ver claro. ¿Y qué hace el precio? Se devuelve. Porque acá hay buy stops. Acá hay stop loss también en estas zonas. Entonces, ¿qué hace el precio? Activa esos buy stops, probablemente tengan los stop loss aquí y saca órdenes. ¿Listo? Y ahí tenemos, bueno, este movimiento. Aquí, por ejemplo, en este área, creo que vean que el precio tiene una reacción al alza. ¿Listo? Y vamos a entender por qué o qué fue lo que le dio también esa probabilidad de que el precio reaccionara al alza. ¿Listo? Entonces aquí en esta zona teníamos marcado el bearish bottom. ¿Listo? El precio viene desde acá, llegó hasta allá. Si nosotros tuviésemos marcado esta zona como una zona de entrada en compras, ya sea porque determinamos aquí, no sé, un cambio, aquí probablemente sea probablemente es válido que ustedes digan, ok, el precio va a ser un complex pullback, ¿listo? Y se lleve y si va por la liquidez y ustedes le tengan una compra acá y la salida acá, es completamente válido esto que ustedes están viendo ahí. ¿Listo? Esto sería un complex pullback de ese fractal bajista. ¿Listo? Pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí, justamente en la sesión de hoy, es que el precio se llevó liquidez, neutralizó, ¿listo? Y generó la subida, ¿listo? Generó el shot, generó este movimiento aquí con bastante fuerza, ¿listo? Y eso le dio probabilidad a este fractal interno, ¿listo? De aquí a acá es un fractal interno alcista. Pero, ¿cuál fue la probabilidad que este punto neutralizó y generó el boss? ¿Sí ven toda la intención que hay en ese área? Por eso es que vemos que el precio vuelve. Inclusive si nos vamos a M1, acá el rompe estructuras. ¿Listo? Y vean justamente en este área, me voy a acercar. Vean lo que ocurre aquí con esta vela. ¿Listo? Vean cómo neutraliza. Y si ustedes quieren determinar esto como una zona de entrada, está bien. ¿Listo? Estaría bien que marcaran ese área como una zona de entrada. También, por ejemplo, nos damos cuenta, vean, liquidez antes de llegar, ¿sí ven? Que las mismas reglas se usan en cada escenario. Equal lows. ¿Listo? Y yo puedo determinar aquí mi stop loss, se lo puedo dejar aquí en este, por debajo de este mínimo. ¿Y dónde iría mi take profit? Aquí, miren, aquí arriba. ¿Listo? Va buscando que el precio se lleve la liquidez que él dejó en esta zona. Ya sea que ustedes digan, ok, tengo un complex pullback, estaría válido. Y estaría válido también que le hayan ahí en esta zona, que hayan colocado una venta. Totalmente válido. ¿Listo? Entonces ya sea que el complex, la compra les dio take profit, pero la venta es stop loss, no pasa nada. Aquí se llevan un 1.11, un 1.12. ¿Listo? O si la tomaron ya
por riesgo, ¿listo? Cambia, pero igualmente ya, bueno, ya daría un 1.6, pero está dentro de nuestras reglas, de nuestros ratios, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este concepto, todo quedó bastante claro, ¿listo? Esta sesión ya va a acabar, vamos a abrir una más con el mismo link, ¿listo? Para las preguntas. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que primero se vayan al gráfico diario. ¿Listo? Vamos a potenciar este concepto. ¿Cómo lo van a estudiar? Ahora les voy a explicar cómo estudiar este concepto, que lo tengan siempre en cuenta. Lo primero que van a hacer es que van a irse a la estructura diaria, ¿listo? Para entender la dirección del precio. Acá hay una pregunta, ¿la toma de liquidez tiene que ser de un swing high o swing low? Bueno, si yo estoy vendiendo, listo, si yo estoy vendiendo, la toma de liquidez debe ser de un swing high, listo. Por ejemplo, acá vean, aquí ¿qué hace el precio? Precio neutraliza, listo, está neutralizando esa zona, también deja imbalance, listo, y si el precio hace esto, para mí esto sería un área, como es diaria, como esto ya es diario, sería un área que yo la tendría ahí en cuenta, listo, para observarla, pero esto lo hago en 15 minutos, listo, cuando ya voy a determinar un fractal, una zona, me gusta ver esa toma de liquidez, listo. Por ejemplo, bueno, digamos aquí en este área, quiero que vean algo. Aquí el precio, listo, en este área justamente, él neutraliza, listo, genera el imbalance en ese área y aquí genera un boss, listo. ¿Entenderá? En un momento, listo. Mayor. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, bueno, ahora sí venía diciendo que ahora ya puedo entender con mayor claridad toda esta caída porque viene siendo cerca a este área de acá. ¿Listo? Y puedo entender por qué en 15 minutos aquí el precio me genera un shot. ¿Listo? Entonces, si como vamos combinando todo, pues claramente se ve, ¿listo? Como en 15 minutos, bueno, una temporalidad menor, ¿listo? El precio, vean, aquí genera la ruptura de ese último bajo, shot bajista, ¿listo? Lo hace cuando el precio toca la zona, que es muy importante. Y desde ahí vean cómo el precio vuelve a su punto extremo, aquí, en este área, y empieza a caerse. ¿Listo? Entonces, ustedes usan la temporalidad diaria para entender dos cosas. El order flow, ¿listo? Que está teniendo el activo. Recuerden, el order flow más actual al precio. ¿Bien? Y para entender qué estoy operando este impulso, estoy operando este retroceso, o estoy operando este impulso. Para eso vamos a usar la temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para entender más este concepto? Primero lo van a hacer así de dos formas. La parte 1 van a estudiar impulsos. ¿Listo? Parte 1 del backtesting estudiar los impulsos. Entonces van a encerrar los impulsos que ustedes vean
que el precio hace en diario, los encierran, ¿listo? Y se van a ir a 15 minutos o a 30 minutos si se sienten más cómodos. Pero lo que quiero que busquen en este área, en estas zonas de acá, de impulso, son escenarios bajistas donde van a ubicar cada vez que el precio genera un impulso en 15 minutos, van a observar el lado izquierdo y van a observar si este punto estructural se llevó liquidez de algún nivel anterior. ¿Listo? Y la marcan y empiecen a hacerle backtesting hacia todo esto. También des en cuenta que hay momentos donde el precio sí genera los movimientos profundos, pero quiero que también se den cuenta donde hay momentos donde él hace esto. ¿Listo? Y quiero que empiecen a marcar las reglas en esos fractales pequeños que el precio va haciendo. Y también se van a dar cuenta si en estos máximos donde están marcando las zonas se está llevando liquidez previa. ¿Listo? Esa es la forma en cómo van a empezar a hacerle ese backtesting a este concepto. ¿Bien? Y luego la otra fase, ¿cómo van a hacer la otra fase? La otra fase va a ser enfocada en estudiar los retrocesos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo operar este retroceso, ¿listo? ¿Y qué se van a dar cuenta? Que aquí o acá, ¿sí? En el inicio del retroceso, se van a dar cuenta que en M15 el precio probablemente haya hecho un shot. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que van a hacer acá es buscar ahora escenarios alcistas, ¿listo? Donde yo quiero que las zonas de reacción, donde ustedes vean que el precio tuvo una reacción, ahí van a estudiar este área, ¿listo? Y van a determinar si esa zona se lleva liquidez, ¿listo? De algún nivel anterior, que neutraliza y genera el fractal, ¿listo? Eso es lo que van a hacer. Así van a potenciar más este concepto, van a potenciar más sus entradas, ¿listo? Y alinean más las temporalidades, ¿bien? Entonces, eh, ya terminando por hoy esta sesión, se la voy a enviar para que la tengan ahí en cuenta y puedan repetirla, ¿listo? No siendo más, vamos a ver si hay alguna otra pregunta o ya terminamos por hoy, ¿listo? Espero que esta sesión les haya servido bastante, realmente les Sí, ha dado bastante valor. Dime, bro. hola, hola, bro. Buenas noches para todos. Eh, el order flow que mencionas, en especial en la temporalidad de M15 o en qué otras temporalidades puedo hacer como el seguimiento. Mira, si tú operas M15 para determinar fractales, es muy importante ver el order flow diario. ¿Listo? Muy importante. Si tú estás operando M15, en M15 estás buscando las zonas y todo eso, siempre es importante tener en cuenta la dirección y el order flow diario. ¿Listo? Entonces, el order flow diario, ¿cuál es? La última porción de la estructura. ¿Listo? Y en ese order flow diario van a encontrar fractales, van a encontrar impulsos. Y esos impulsos son los que le van a usted, van a ayudar a determinar si estoy en el impulso o si estoy en el retroceso. ¿Listo? ¿Y qué va a ocurrir ahora más allá, metiéndonos más allá? En este fractal bajista, yo voy a tener un order flow bajista en M15. Es decir, esa estructura que yo estoy viendo acá, posiblemente la encuentre acá similar, no igual, pero similar aquí en M15. Es decir, que en M15 probablemente yo encuentre así escenarios donde yo puedo ubicar los extremos, operar, o el decisional y operar, ¿sí? Siguiendo ese order flow. ¿Listo, mi bro? Vale, gracias, bro. Dale, bro. Eh, ¿Alguna otra pregunta? O ya terminamos por hoy. Ya, ok, ok. Dale, es con muchísimo gusto. Sí, la clase la voy a subir.
Esta clase va a quedar subida. No se preocupen. Bueno, entonces ya terminamos por hoy. Recuerden aplicar esto, darle backtesting. Háganlo en la forma en como les dije. Listo, para que lo potencien más. Porque mi idea es que entiendan dónde estamos parados. Listo, entonces recuerden, si estoy operando M15, yo debo tener en cuenta el order flow diario. ¿Listo? Y en el order flow diario voy a encontrar impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahí yo debo determinar qué estoy operando yo, ese impulso o ese retroceso diario. Si estoy operando el impulso diario, yo sé que cuando vaya M15, que voy a encontrar escenarios bajistas, ¿sí? Y si yo quiero usar M3 o M1, entonces yo voy a usar M3 o M1 cuando el precio me llegue a la zona de reacción de M15, ¿sí? Entonces, si yo estoy vendiendo en M15 porque vi todo lo que acabo de decir, ¿sí? Yo me voy a M1 solamente cuando el precio llega a mi zona de M15. Ahí ya me voy, pum, pum, ya, yo vi que ya está acá, listo, ahora sí me voy a M1, posiblemente a buscar que el precio rompa estructuras, también en M1 o en M3 veo que neutralice y me voy, listo, sí, todo esa, o sea, todo ese orden, listo, esas reglas, ese paso a paso es el que yo debo seguir para identificar un escenario de alta probabilidad, listo. Entonces, ya los dejo con esto. Espero que todos tengan una excelente noche. Cualquier duda, pregunta, ya saben, me pueden buscar, escribir al WhatsApp. Y nada, chao, chao.